Bueno, pues buenos días. Empezamos para no contribuir al retraso de la jornada. Yo quería agradecer la oportunidad que nos ha brindado Miguel Ángel de abrirnos este hueco de presentación, que se lo propusimos casi en el último momento, de la presentación de este libro, El ferrocarril Oporto Vigo, una aproximación a sus paisajes. Es un libro, voy a ponerlo en modo presentación, perdón, que se desarrolla en un contexto más amplio de un proyecto europeo dirigido desde la Universidad Politécnica de Madrid, en el que se trata de reflexionar y también de reivindicar el papel esencial del ferrocarril, no solo como un elemento, un lugar prioritario para la observación de paisajes culturales en toda Europa, sino también por su papel de catalizador, de generador de paisajes culturales. Y, por supuesto, de su esencial contribución en la creación de una identidad europea. Estas son ideas de una cierta complejidad que hemos tenido ocasión de exponer también en otros foros, pero no quisiera detenerme mucho más. En este vídeo les enmarcaba el libro, el proyecto en el que se desarrolla. Es un vídeo de 3 minutos, no sé, Ainara, si nos da tiempo, vamos a ver si enlaza bien. Ok, no sé si se oirá. No parece que se oiga. Y no tengo la menor idea de cómo hacerlo que se oiga. La verdad. Silverio, ¿está ahí? No está conectado con el audio del vídeo. Bueno, aquí se presentan los grupos de trabajo. El objetivo principal del proyecto, que es reivindicar el valor cultural y ambiental de los paisajes europeos que se recorre en el viaje del ferrocarril. Tiene una vertiente educativa. Este proyecto es un proyecto de investigación, pero con una vertiente educativa en la que tratamos de reivindicar este poder didáctico que tiene la contemplación de los paisajes. Ha desarrollado numerosas actividades orientadas a sus objetivos. Entre ellas, una oferta formativa de alta calidad y de acceso gratuito formada por 3 MOOCs, que suman en total más de 540 minutos repartidos entre 75 clases subtituladas en 5 idiomas e impartidas por un equipo docente altamente cualificado. Destaca en el proyecto la realización de una experiencia piloto en la línea férrea internacional Oporto Vigo, con la identificación y análisis de los paisajes que recorre. Este estudio se ha materializado en un libro cuidadosamente editado en inglés, español y portugués. Además, sus contenidos se han adaptado para hacerlos accesibles en tiempo real durante el recorrido en ferrocarril mediante una aplicación informática diseñada y desarrollada especialmente para ello. Esta aplicación activa durante el viaje en tren un audio con las claves de interpretación de cada unidad de paisaje y ofrece la consulta de los puntos de interés naturales y culturales próximos al trazado. Además, se presentan animaciones especiales, realizadas mediante drones y levantamientos en 3 dimensiones de algunos espacios relevantes que el usuario puede disfrutar en detalle desde su dispositivo móvil. La experiencia del viaje se complementa con la posibilidad de que el viajero realice una planificación previa y pueda conservar, posteriormente, en una carpeta individualizada, no solo sus contenidos preferidos, sino también las fotos que haya tomado durante el trayecto. Por otro lado, Rail Toulane ha organizado 5 encuentros científicos internacionales en los que han participado profesionales de referencia mundial en el campo de la historia de Europa, la geografía, la ingeniería o la digitalización del patrimonio, entre otros campos. Finalmente, el proyecto Rail Toulane ha promovido un encuentro entre jóvenes estudiantes universitarios de los países participantes en la ciudad italiana de Cagli. Durante su estancia han tenido ocasión de compartir, aprender y divertirse mediante distintas metodologías de innovación educativa, tales como levantamientos 3D de vanguardia, design thinking o learning by doing. En este encuentro han participado también profesores y profesionales del sector ferroviario y áreas afines, facilitando un intercambio de experiencias internacional e intergeneracional. Los paisajes europeos que el ferrocarril permite contemplar son un valioso legado cultural y un patrimonio común que Rail Toulane pretende seguir explorando en el futuro. ¿Te subes al tren Rail Toulane? Bueno,
Pues este es el vídeo promocional del proyecto, que enmarca, yo creo que bastante bien el trabajo que hemos hecho, y lo que venimos a presentar aquí es uno de sus productos intelectuales, que es un libro que explica e interpreta los paisajes de la línea Oporto-Vigo, que la hemos trabajado como proyecto piloto en este proyecto europeo. Está en 3 versiones, español, portugués e inglés. Está disponible en nuestra página web, en la página web del proyecto. Todo es absolutamente accesible de forma gratuita. Y pronto tendremos también la publicación en papel, que ahora mismo está en imprenta. Simplemente un vistazo rápido al libro que permita pues, ver la estructura. Hemos reconocido 17 unidades de paisaje que están categorizadas según las características y los aspectos claves de cada una de ellas, y también se ha identificado un número total de 39 puntos de interés concreto. Patrimonio construido, muchos de ellos de carácter industrial. Verán aquí 2 índices de contenidos. Esto es porque uno de ellos atiende a la secuencia de viaje desde Oporto hacia Vigo y el otro a los tipos de paisajes. Se estructura en función de los tipos de paisajes. Simplemente un vistazo rápido, y aquellos que tengan interés pues pueden visitar el proyecto y en general el libro en esta página web. Y muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer también la posibilidad de estar presentando este libro. En 2015 tuve la oportunidad de presentar algunos pequeños avances que ya habíamos comenzado a realizar respecto de esta investigación, que por fin hoy vemos concretada en la publicación de este libro, que pueden ver, está allá afuera también, la trajimos por si a alguien le interesa el tema. Bueno, esta presentación se titula justamente como el libro El complejo hidroeléctrico El Sauce y la Luz, un patrimonio industrial compartido entre Placilla de Peñuelas y la Electrópolis Berlín. Bueno, esto fue posible gracias a un proyecto financiado por el Fondo de Fondar, que es un fondo de cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio allá en Chile. Justo se nos vino la pandemia encima y tuvimos que paralizar un año este proyecto. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer un trabajo de investigación en archivos y bibliotecas, y no todo se encuentra digitalizado, no todo está de manera disponible o asequible para los investigadores. Fue casi como un trabajo de hormiga, como decimos allá en Chile, y nos costó bastante poder concretar esto, sumado a que esto incluía un trabajo directamente con nuestra comunidad en el sector de Placilla de Peñuelas, que es un barrio que está localizado en la ciudad Puerto de Valparaíso, en pleno centro, digamos, de nuestro país, que es un país muy largo para quienes han tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces, bueno, yo voy a ser muy sintética en esto porque no es la idea acá dar lectura a este libro, sino que simplemente cómo llegamos a dar con esta investigación, ¿ya? Quiero partir con esta frase de una de las vecinas que tuve la fortuna de poder entrevistar y que ella vivió en este lugar que hoy podríamos considerar como un verdadero patrimonio industrial y que no está reconocido en nuestro país bajo ninguna categoría de protección oficial, ni por parte del Estado ni municipal, ¿ya? Ella fue, como dije, descendiente del operador de las compuertas de un embalse que se construyó a comienzos del siglo XX. Ella dice: mi papá hacía todo ese trabajo de cuidar el sector, abrir las compuertas y mantener limpio el camino. Esta es una vecina del sector. ¿Por qué quisimos desarrollar este proyecto y culminar con este libro, ¿ya? Porque justamente había una inexistencia de investigaciones previas sobre este complejo que fuera de manera integral y también actualizada, porque queríamos determinar el valor social, también arquitectónico y cartográfico del conjunto. Y obviamente esto es muy importante, hacer una divulgación a la comunidad, pero también a un grupo de especialistas interesados en el tema, y queremos proponer la conservación y protección del bien, no simplemente que se quede ahí en un libro publicado. Y el objetivo central fue investigar y difundir este complejo como un conjunto, ¿cierto?, hidroeléctrico denominado El Sauce y la Luz,
como un patrimonio industrial e histórico de la localidad de Placilla de Peñuelas, pero también de la ciudad de Valparaíso, para una posterior puesta en valor para que implique un cuidado y protección territorial. Debo decir que Valparaíso fue el principal puerto del Pacífico Sur desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX, y hoy en día tristemente se encuentra como en una situación de decadencia muy triste, la verdad, porque su patrimonio en general, natural, cultural, entendámoslo de manera integral, está bastante deteriorado y sin ninguna protección. Y aquí algunos objetivos específicos, por ejemplo, queríamos identificar estos aspectos no conocidos ya por parte de la comunidad en general y fortalecer esta investigación en términos técnicos, patrimoniales, sociales y culturales. Como dije anteriormente, que sirva de base para crear un expediente técnico para poder presentar al organismo en Chile que es encargado de postular estos sitios como de interés patrimonial, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, difundir y divulgar y además concientizar este conocimiento, esta investigación a la comunidad y proponer tal vez un reconocimiento social, cultural y turístico. Mostrar también el resultado de esta investigación y una recopilación fotográfica que la hicimos con una exposición. Y bueno, yo antes no lo comenté, pero yo estoy a cargo de un pequeño museo, un museo comunitario, que se sale de toda lógica de que son los museos municipales o estatales. Es un museo, como dije, bastante pequeño, y lo más bonito de todo es que fue construido por la propia comunidad. Ahora yo soy parte de la comunidad porque me trasladé a vivir al mismo lugar que yo empecé investigando y trabajando, pero fue por esfuerzo de los propios vecinos y vecinas del sector, de crear un museo, buscar el financiamiento desde digamos, apoyos de fondos concursables, proyectos, autogestión y asociatividad. Así es que todo esto que ha culminado hoy con un libro, y que no culmina acá necesariamente, sigue su curso nuevamente con el trabajo de educación no formal que hacemos los museos. No somos una escuela, no somos una universidad, pero nos dedicamos a hacer un trabajo social. Y en relación a la presentación de hoy día, y que se conmemora también el 50 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, este año también se conmemoraron 50 años de un evento internacional muy importante que ocurrió en Chile el año 1972, que fue la Mesa Redonda de Santiago de Chile, donde confluyeron especialistas de museos de todo el mundo, y ello implicó cambiar la mirada del museo tradicional, el museo mausoleo, a un museo vivo, a un museo integral, y esto es muy importante, donde los museos se convierten y se transforman de su labor de exhibición a museos que estén al servicio de la sociedad. Y nuestro proyecto incluye esto, porque busca finalmente una protección de un sitio para vivirlo, ¿sí? Entonces, como dije, esto incluyó investigación en archivos, bibliotecas, tanto en Chile como en Alemania. Y acá quiero mencionar a mi gran colega Marion Steiner, que muchos de ustedes ya la conocerán, que es la autora principal de este libro. Y bueno, ella se consiguió, hizo todo el trabajo en Berlín, en Frankfurt. Hicimos muchas visitas a terreno, visitas técnicas con el equipo de trabajo, con estudiantes y con ayudantes. Entrevistas también, y esa es la parte que a mí me tocó y estoy muy orgullosa, entrevistas a ex trabajadores y habitantes del complejo. Incluyó también un trabajo de difusión, que lo hicimos a través de las redes sociales de nuestro museo, Museo Histórico de Placilla, el trabajo cartográfico, levantamiento de información cartográfica para la creación de un plano de ubicación del complejo hidroeléctrico, un trabajo arquitectónico muy profundo, ¿cierto?, con información que no teníamos nosotros sobre el estado actual y crítico del inmueble para hacer un levantamiento de una propuesta de medidas de conservación y resguardo del bien. Algo que en realidad debiera haber estado en manos de las autoridades locales de donde está emplazado este sitio. Finalmente vemos que es un grupo pequeño de profesionales y vecinos y vecinas de la comunidad quienes tienen que hacer este trabajo que debiera quedar en manos tal vez de las autoridades. Incluyó un registro fotográfico actual de cómo está este complejo en estado de abandono, jornada participativa con actores claves de la comunidad para poder entender cómo valoran ellos el bien, y
culminó con la edición del libro. Hicimos una exposición fotográfica que fue aportada en gran medida por los propios vecinos, a través de sus recuerdos fotográficos, familiares y, como les dije, el informe técnico. Hicimos una ceremonia de cierre, por cierto, ahí con nuestros vecinos. Y acá tengo otra frase también de un historiador local que trabaja en la Municipalidad de Valparaíso, que se refiere a esta innovación, a este complejo que fue en Valparaíso como un aporte nuevo que permitió cambiar las costumbres. Acá podemos ver algún ejemplo del material que nosotros fuimos encontrando en estos archivos, y acá creo que es muy importante, como les dije, el sector. Estos son los únicos testimonios visuales que tenemos de cuando en el lugar que se creó para poder generar energía eléctrica, cuando bajaba el nivel de las aguas, este lugar era aprovechado por las familias para su sustento económico familiar, sembrando choclos o maíz, por ejemplo. Y bueno, solamente voy a pasar estas últimas láminas que son visuales del equipo de trabajo. Ahí está la doctora Marion Steiner, estábamos en terreno. Muy rápidamente una cita ahí que ustedes podrán ver de un descendiente de quienes habitaron en el lugar, como se puede ver ahí también. Otro ex trabajador de la planta hidroeléctrica. Acá una fotografía de los años 90 del lugar. Hoy en día ese lugar está absolutamente abandonado, ¿ya? Y acá el trabajo de entrevistas, recopilación, acá una especie de manifestación o protesta en el marco del Día Internacional del Patrimonio en Chile, en realidad. Y esto fue lo que gatilló que nosotros hiciéramos esta investigación a partir de una guía turística que se descontinuó, que era del año 88, que señalizaba al lugar como un lugar importante y que ahora ya no lo es. Y estos solamente son los capítulos que yo les muestro acá de lo que contiene el libro. También se pueden encontrar futuros posibles de protección y uso, y culminamos con la entrega del libro. Pueden ver la portada y eso era. Muy rápido tratando de sintetizar. Pues Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias por creer en este proyecto que se antojaba un proyecto disparatado y que yo creo que al final ha dado un resultado magnífico, por lo menos estamos muy orgullosos. Y muchas gracias también por convocarnos cada año aquí en Gijón a Incuna, porque es una oportunidad para todos nosotros, y algunas que ya tenemos el doctorado en Incuna, ¿verdad, Ainara? Podemos dar fe de ello. Entonces, dicho esto, vamos a presentar este libro. Estamos muy contentos. Yo podría decir que he venido a hablar de mi libro, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque no es mi libro, no es nuestro libro, tampoco. Aunque Joaquín haya sido el motor y el que nos ha dado cuerda para seguir adelante. Es un libro de estas 14 autoras, pero no es un libro al uso, porque dentro no van a encontrar todas estas firmas. Ha sido un libro escrito a 28 manos, entonces no encontrarán ni un artículo ni un capítulo firmado por cada una de ellas. Son 14 mujeres que trabajan en patrimonio industrial desde distintos ámbitos, desde distintas especialidades. Son ellas las autoras y son ellas las que tendrían que estar aquí. Como no pueden estar sentadas en la mesa, yo quiero que nos acompañen de todas formas y aquí están. No voy a leer el currículum de cada una, ya se puede ver en el libro, están todas aquí, pero vamos a mencionarlas. Isabel Bestué, que tenía que estar aquí y se ha tenido que marchar por un problema familiar, no nos acompaña. Silvia Blanco. Carolina Castañeda, que hablar de Carolina y de Incuna yo creo que es casi hablar de la misma cosa. Eva Gil, María López, Esperanza Marrodán, Ainara, doctorada en Incuna, cum laude. María Luisa Martínez Muneta, Marina Martínez de Marañón, que fue coordinadora del Plan Nacional y luego directora del Museo de la Ciencia y la Tecnología,
tampoco ha podido venir, muy a su pesar, que quería estar aquí. Carmen Moreno, Gemma Ser, Graciela, que está por allí también, Marta Vera y Noelia Yanguas, que es la actual coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Yo no sé si tú, Joaquín, quieres explicar así brevemente cómo surge todo esto, porque realmente fue él el que lió todo este asunto, porque lo que hicieron fue encargarle un artículo para la revista Arquitectura. Empezó liándome a mí y luego empezamos liando a 14 mujeres más, ¿no? Yo creo que quería insistir en una cosa que me parece interesante, y es que en el fondo, en este caso, no estamos hablando en realidad de un libro. El libro no es el producto, es en el fondo una parte de unos productos que empezó siendo esto, como encargo, un artículo efectivamente en la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, que se fue complicando con la pandemia, que en un momento determinado pasó por un seminario, un coloquio en un 8M. Sí, aquí lo tengo. Bueno, en realidad es que lo que hicimos, empezamos a reflexionar todas juntas, y Joaquín… Soy el bicho raro. Sobre todas estas cuestiones de patrimonio industrial, ¿no? Porque con la pandemia tal, bueno, ha habido un parón, realmente no había obras, era todo tan incierto para todos, ¿no? A todos los niveles, que nos pusimos a reflexionar y a escribir sobre eso, pero a escribir, insisto, a 28 manos, o sea, no hay una mano que se pueda ver claramente, ¿no? Entonces… Con un orden, porque planteamos un coloquio con un orden muy ordenado semanalmente a las 14 intervinientes, que fueron 14 que obviamente seguirán las mismas o serán otras en el futuro, porque esto, insisto, es un proyecto abierto ahora mismo. Porque lo que pasó entonces es que constituimos un foro de trabajo, un foro de debate, y teníamos ese foro. Y dentro de ese foro, pues, hemos estado en contacto permanentemente y a lo largo de estos años pandémicos, pues bueno, tenemos 3 productos. El artículo de la revista Arquitectura, que era un artículo corto, como son los artículos de revistas, y que, claro, para escribirlo entre tanta gente tuvimos que recurrir a un formato muy antiguo, pero para nosotros absolutamente novedoso, que era hacer un cadáver exquisito. Yo creo que ya todos saben lo que es un cadáver exquisito, ¿no? Entonces, tampoco se reconoce la mano de nadie porque está escrito todo de corrido entre todos a modo de cadáver exquisito. Luego hicimos en el año 2021 este encuentro sobre mujeres y patrimonio industrial, también dentro de este foro que ya estaba plenamente constituido, y el último producto es el libro que presentamos ahora. Seguramente el mejor del momento. Ahora, te queda un minuto, el minuto de gloria lo tienes tú, que de hecho hay nada que terminemos. Bueno, no, yo simplemente que… No, brevísimamente siempre hacíamos una multiplicación, porque todo esto está soportado por una especie de archivo memoria, en el que realmente de lo que estamos hablando son de 168 intervenciones, porque al final son 12 preguntas a 14 personas. Multiplicando son 168. Están ahí y nada, pues yo simplemente pues agradecer, como ha hecho mi compañera, agradecer a Incuna, sí, a Miguel. Sí, porque no es un libro al uso, pero estamos muy contentos del resultado, de verdad. Y sobre todo aprovechar, ya para acabar, aprovechar para lanzar esta invitación abierta a los futuros proyectos que se van a derivar de este foro, naturalmente, ¿no? Hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Bueno, para ahorrar tiempo, porque si no esto se pone muy complicado, yo no les voy a proyectar nada porque ya torcé el cuello todo el tiempo viendo para allá, creo que ya es hora de irnos a comer, en fin. Miren, primero, bueno, agradezco nuevamente a mi sinodal del doctorado Incuna en Patrimonio Industrial, que es sin duda Miguel Álvarez, ¿no? Que ya llevamos muchos años viniendo aquí a esta magnífica tierra asturiana de Gijón para muchas cosas que tienen que ver con el patrimonio industrial, en este caso, patrimonio industrial mexicano.
El libro que está aquí impreso en un ejemplar que le voy a dejar a Incuna, porque la edición impresa está totalmente agotada en México, salió el año pasado, pero como es un libro editado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de Puebla, México es una república federal, para que los que no conocen, y por lo tanto cada estado de la república tiene estrategias específicas de difusión. Pero todas las obras que editan los ministerios de cultura mexicanos por lo general son obras gratuitas, es decir, se regalan al público. Entonces la versión impresa está totalmente agotada, pero sobre demanda les podemos mandar una versión en PDF. De hecho, yo ya mandé a algunos colegas de Tiki que estuvieron en Montreal, y desde el año pasado con Miguel mandé una copia en PDF, pero si alguien quiere, tiene un ejemplar del libro completo en PDF, sobre demanda se los podemos mandar, o en la página Facebook del Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial, que el año pasado cumplimos 25 años de ser el primer comité en América Latina de patrimonio industrial afiliado a Tiki. Por eso nos llamamos First Tiki México, porque después surgió otro comité, Tiki México. México es un país complejo, entonces ahora tenemos 2 comités, pero este, que es el más viejo y que ahora lo presido yo, cumplió 25 años. Con base en esos 25 años hicimos este texto, Patrimonio Industrial de Puebla, siglos XIX y XX, que es un resumen de 8 casos de intervención a lo largo de estos años de patrimonio industrial, solamente del estado de Puebla. Hay, por supuesto, para otras regiones del país, pero Puebla es particularmente un caso interesante porque la ciudad de Puebla fue durante 300 años la segunda urbe del continente americano, ¿no? Puebla fue el lugar de paso del galeón de Manila, que por Acapulco, México y Puebla continuaron la ruta de la plata que venía del norte de México, La Habana y Sevilla. De hecho, Sevilla fue, y lo sabe muy bien nuestro amigo, fue la capital de la primera economía mundo europea, pero que Sevilla no se explica sin el galeón de Manila. Y Puebla es prácticamente la ciudad de paso tanto de las mercaderías que venían de Asia como de la producción local. Entonces, por eso Puebla fue una ciudad muy rica y sigue siendo una ciudad muy rica hasta el día de hoy. Y por esa razón la manufactura y las industrias, tanto artesanales como la primera mecanización fabril, en Puebla fueron muy importantes. Entonces, en esos 8 casos, nosotros lo que mostramos son desde un ingenio azucarero, el ingenio de Atencingo. Quizás muchos de ustedes no sepan que México fue, en la época de la danza de los millones, que nuestros amigos cubanos conocen muy bien, fue el segundo centro de exportación de azúcar a nivel internacional, cuando la crisis del azúcar cubano entra en su primera fase de crisis después de la Primera Guerra Mundial. Puebla desarrolló ingenios azucareros muy importantes que son poco conocidos. Aquí mostramos uno solo, que es el de Atencingo, que sigue siendo productor de caña a nivel internacional. Luego pasamos con los ferrocarriles. Puebla es un espacio en el centro del país que tiene empresas ferrocarrileras que datan de la segunda mitad del siglo XIX y que todavía están funcionando con el Gran Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que está en la ciudad de Puebla. Y luego hacemos revisión de otras manufacturas y terminamos con el homenaje a la Constancia Mexicana, que es la fábrica textil más antigua de América Latina, la primera fábrica mecanizada de 1835, que además fue la primera fábrica que se construyó con un lenguaje de utopismo, es decir, de socialismo utópico, porque tuvo la influencia sansimoniana, fourierista y posteriormente owenista. Robert Owen estuvo en la Ciudad de México en 1829 tratando de negociar con Lucas Alamán, que era el ministro de Relaciones Exteriores de la joven república, la posibilidad de hacer una New Harmony en México, en Texas precisamente, en este territorio mexicano, que era flanco de disputas internacionales entre Inglaterra, entre Francia y finalmente los Estados Unidos de América. Entonces, la utopía de Owen no se logró hacer en México, pero sí dejó influencia, que es la que permite la filosofía que está detrás de la construcción de la Constancia Mexicana. Con eso cerramos la segunda parte del libro. Y solamente para terminar, decirles que en el libro tenemos la recuperación
de dos tipos de, digamos, sitios o paisajes industriales que son muy interesantes. Uno es el paisaje de la antigua cementera de Puebla de finales del siglo XIX, que se va a reconvertir en lo que hoy es el, digamos, el espacio del Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Puebla. Es un caso de arquitectura de intervención muy interesante de una antigua cementera que se reconvierte totalmente en el espacio de un archivo histórico municipal. Y el segundo caso es el tema de la fábrica de Talavera, de la compañía Uriarte, que hacemos una síntesis de la fabricación de Talavera de Puebla, que como ustedes saben seguramente, el año pasado la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad la Talavera de la Reina en Castilla-La Mancha y Talavera de Puebla. Las dos ciudades se hermanaron y comparten el patrimonio UNESCO cultural por la Talavera. Hay que decir que la Talavera poblana es un trasvase de dos influencias. Por un lado es la influencia obviamente española que llega al siglo XVI, pero también la Talavera poblana trae la influencia de China. De tal manera que tenemos un doble lenguaje de influencia de trasvase. No se les debe de olvidar que la Nueva España en América fue el traductor de Asia en Europa. Fuimos los primeros traductores del mundo asiático para Europa, y la conquista, entre comillas, porque en realidad no hubo conquistas, pero digamos que la colonización hispánica de Filipinas se hizo desde la Ciudad de México. Entonces eso es interesante decirlo porque todo eso va a influir en este tipo de cerámica que hasta la fecha le ha dado renombre mundial a Puebla. Y termino con mi minuto para decirles que hay una cosa final interesante para los investigadores. Este libro está hecho para investigadores que quieren trabajar de manera comparada patrimonio industrial en América Latina y México, con otras partes del mundo. Tenemos un anexo bibliográfico muy detallado de todo lo que se ha escrito en español o en inglés sobre patrimonio industrial de México y América Latina, de tal manera que para los investigadores que quieran rápidamente darse una idea de qué se ha hecho en los últimos 30 años sobre patrimonio industrial mexicano y de algunos países de América Latina, aquí lo van a encontrar en el apéndice del libro. Y los quiero invitar, para terminar, para que el próximo año nos acompañen con mi colega y amigo, el doctor Camilo Contreras, del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Monterrey, para que del 24 al 27 de octubre se den cita para el 10º Congreso Latinoamericano de Patrimonio Industrial de TICI, que se va a volver a llevar en México. El primero se hizo en Puebla hace 25 años y regresamos ahora a México con Monterrey en este gran congreso que ojalá nos puedan acompañar, por supuesto, a nuestros amigos de América Latina, pero también del mundo ibérico, que seguramente les va a interesar. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, antes de abordar una frugal colación, ¿no?, tras la intensa sesión de mañana, pláceme presentar este libro, ¿no?, que es el resultado precisamente de las jornadas, de las 23 jornadas, las celebradas por Incuna el pasado año, que también tuvieron un formato híbrido, en esa ocasión con menos presencia por las circunstancias de la pandemia, cuestión que también se aborda en el contenido de las jornadas. El título, como veis, es Patrimonio con gusto, relacionado con las industrias alimentarias, ese taste on, ¿no?, heritage, ¿no?, que se comentaba, ¿no?, en el título inglés, y que a alguna gente pues no lo entendía muy bien qué significaba eso, ¿no? Nosotros tratábamos de trasladar el pasado al presente de aquella expresión muy castellana que era industrias del beber, comer y arder, que en definitiva, con una visión polisémica, multidisciplinaria y plural, se pudiese abordar desde el punto de vista de la conservación y de la valorización del patrimonio industrial diferentes facetas. El libro, que son casi 1000 páginas, el anterior que estamos reeditando y tuvimos agotada la edición, son 1200. Eso significa que el resultado de la participación o el interés por estos encuentros
pues es notable. Pero en este caso no solo es cuantitativo, sino cualitativo, porque son materiales muy importantes como referencia, con casos, experiencias, con reflexiones ya de más carácter teórico de lo que es el estado de la cuestión, el estado de arte del patrimonio industrial en ese momento determinado y en esta ocasión relacionado con este tema, título más comercial, Patrimonio con Gusto. El libro, donde participan unos 80 autores, que son los que recibimos el texto in extenso en tiempo y forma, aborda o se divide en varios apartados. El primero es patrimonio biocultural y la gestión patrimonial. Patrimonio biocultural, que es un término que, por ejemplo, en América Latina se utiliza mucho y se ha investigado mucho menos aquí, o aquí lo utilizamos, por eso la terminología, los conceptos, las palabras, a veces parece que hablamos de lo mismo, pero entendemos o expresamos cosas diferentes, pero de lo que se trataba era un poco de esa línea de investigación y de interés, el tratarla aquí y en ocasiones con un aspecto más de gestión. Artículos, empieza el libro André Argollo Ferrao desde la Universidad de Campinas en Brasil, porque también la publicación es resultado de una experiencia que tuvimos el pasado año, en este menos, pero es el hacer webinarios que complementasen este tema del patrimonio con gusto desde un punto de vista puntual y particular. El año pasado lo hicimos sobre el café, lo hicimos sobre las industrias alimentarias y conserveras en Portugal, lo hicimos sobre territorios circulares, sobre el tema de la economía circular y el patrimonio, y mucho de esto tiene, y también sobre el azúcar, que lo hemos hecho con nuestros amigos y compañeros de la Universidad de Granada desde el lugar de origen, cada uno, en este caso desde la azucarera de San Isidro. Muchas de estas aportaciones salen publicadas aquí en estos apartados: patrimonio biocultural y gestión patrimonial. Otro es máquinas, edificios y paisaje, buenas prácticas en el patrimonio industrial. Otro tercer apartado es innovación social, patrimonio y desarrollo territorial, experiencias de sostenibilidad urbano-rural, creatividad e innovación. Un quinto apartado, memoria de saberes y trabajos sobre identidad, historia oral y patrimonio gastronómico. Y, por último, los paisajes agroalimentarios y metodología en aplicaciones patrimoniales en el territorio, con especial referencia a lo que es turismo responsable y sostenible en este aspecto. El libro se completa con una memoria gráfica, con detalles vividos, ¿no?, en esa historia vivida que esta última semana de septiembre tenemos desde hace 24 años, y una abundante bibliografía y referencias sobre los temas aquí comentados. Como especial referencia y mención, no puedo obviar el que la publicación y el libro está dedicado a un amigo nuestro que participó el año pasado y que desgraciadamente no está con nosotros, y que nos acompañaba desde las primeras jornadas de Incuna. Me refiero a René Boreto Valle. Desde ese Fray Ventos en Río Negro, en el Uruguay, en el Río de la Plata, junto a otros amigos que tampoco están, como Armando Olveira, y otros vinieron siempre y dejó un legado, una herencia. Aquí está María Julia Burgueño, están otras personas también que siguen su estela en ese caso, y la dedicatoria está hecha a René, que, por cierto, creo que es su última publicación, si no es la última de las últimas. Viene aquí porque intervino online y su intervención, tal como la expresó, está aquí materializada. Y no quiero extenderme más, solo que disculparme en alguna medida porque los ejemplares, como sucede siempre en este tipo de cuestiones, igual no tenemos suficientes, pero normalmente nosotros, todas las personas inscritas en las jornadas, tienen derecho a su acta, ¿no?, si no pudiesen, y a su libro, ¿no? En ese caso, si no lo pudiesen conseguir hoy, obviamente que nos lo pidan, y si no, que me agarren por el cuello para llevarlo por correo lo antes posible, ¿no?, sea aquí, o sea en América, o sea en China, ¿no? Entonces, cierro con esto la sesión y recuerdo, que por la tarde, es importante, y me lo iba a recordar Valeri, es muy importante, viendo la experiencia de ayer, las intervenciones presenciales las vamos a concentrar en estas dos salas, según el programa, los de la sala 3, y aquí esta sala es la sala 5, que ayer la denominábamos sala 4. Y dejamos las intervenciones online
para lo que abajo ayer era la sala 5 y hoy es la sala 4. De cualquier modo, hay un listado de las personas que tienen que intervenir afuera en las puertas. Y si hay alguna duda nos lo comentáis, pero hemos intentado aliviar o mitigar en lo posible los inconvenientes que da este tipo de intervenciones simultáneas, sobre todo en un formato que es tremendamente complicado, como podéis ver y como sabéis, que es que intervengan simultáneamente presencial y online, ¿no? En este caso, esta sala y esta otra de aquí al lado, presenciales, y en la otra online, que por supuesto se puede ir de una a otra y ver, como sucedió ayer, ¿no? Intervenciones en función del interés o de las posibilidades. Gracias. Y no sé si... Un segundo. Sí, bueno, a ver, es que nos estamos dando cuenta... Sí, 2 segundos. Joaquín y yo, de que hemos puesto todo el interés, sobre todo en las autoras, porque ha sido fantástico. En realidad estamos presentando el libro que ha sido producto de un foro de reflexión y simplemente quiero decir sobre qué temas se ha reflexionado, que son los que quedan plasmados en el libro, que han sido ciudadanía y apropiación, turismo y musealización, perfil industrial en la gestión, arqueología, espacio industrial, buenas prácticas de resiliencia ante la crisis, cultura del trabajo, modernidad y democracia, conservación y habitabilidad, catalogación e inventario, perspectiva metaindustrial, responsabilidades públicas y privadas, un factor de transversalidad territorial y sostenibilidad social y medioambiental. Estos son todos los temas sobre los que se reflexiona en el libro. Muchísimas gracias. ¿Qué quieres contar del libro de hoy?